Muy buenas, hoy vamos a hacer un viaje al corazón de la España moderna. Vamos a desgranar el documento que lo cambió todo, el que puso los cimientos de la democracia después de un camino, la verdad, bastante movidito, la Constitución de 1978. Fíjate, estas son las preguntas del millón, las que se hace cualquier país. Y lo que veremos hoy es cómo España encontró sus propias respuestas a estas preguntas. Fue el final de un siglo de idas y venidas, que terminó en un pacto histórico que, ha dado forma a todo lo que conocemos hoy. Y esta va a ser nuestra hoja de ruta. Primero, vamos a entender de dónde venimos, ese contexto histórico tan turbulento. Luego, veremos la solución que se encontró en el 78. Nos meteremos de lleno en sus pilares, en qué se basa todo. Analizaremos su conexión con los derechos universales. Y, para terminar, la compararemos con otros modelos para ver qué la hace tan particular. Venga, pues vamos al lío. Es que para entender de verdad por qué la Constitución del 78 fue tan importante, es que no queda otra que mirar atrás. Hay que echar un vistazo a un pasado marcado por una búsqueda casi constante de un orden, de algo que durase. A ver, la historia constitucional de España es, para qué nos vamos a engañar, un auténtico vaivén. Desde la famosa Pepa de Cádiz en 1812 hasta la de la Segunda República en el 31, el país tuvo, ojo, 6 constituciones. 6. Cada una era un intento, un proyecto, pero ¿qué pasaba? Que ninguna terminaba de cuajar. Esto nos da una idea del nivel de conflicto y de los cambios de régimen tan brutales que hubo. Y aquí está la clave de todo. Esta inestabilidad nos dice que el problema era mucho más profundo. No se trataba solo de cambiar un par de leyes, Era un país entero intentando encontrarse a sí mismo, buscando la desesperada un marco, unas reglas del juego que, por fin, trajeran un poco de paz y estabilidad. Y claro, después de todo ese jaleo acumulado, llegamos a un momento decisivo, la transición. Fue ahí cuando todo el mundo se dio cuenta de que hacía falta un texto que no fuera el de unos contra otros, sino un punto de encuentro, un lugar común para todos. Y esa fue la Constitución de 1978. Y aquí la tenemos, el 29 de diciembre de 1978. ¡Boom! El Boletín Oficial del Estado la publica. Pero esto no era un papel más, era el resultado de un proceso larguísimo donde las Cortes la aprobaron y, lo que es súper importante, donde la gente, el pueblo español, fue a votar y dijo que sí en un referéndum. Vamos, el pistoletazo de salida a una era completamente nueva. Vale, muy bien. ¿Pero qué dice exactamente? ¿Cuáles son los cimientos sobre los que se levanta todo? Pues vamos a ver cuál es la arquitectura básica de la España de hoy. Empecemos por lo primerísimo, lo que está en el artículo 1. Define a España como un Estado social y democrático de derecho. ¿Y esto qué significa en cristiano? Pues básicamente que aquí manda la ley, por encima de todo y de todos, y que los valores supremos son la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo. Y ojo al dato más importante, la soberanía, el poder, reside en el pueblo. El segundo pilar, ¿cómo se organiza el Estado? Pues se elige la fórmula de la monarquía parlamentaria. Es una solución de equilibrio, ¿sabes? Por un lado, se mantiene la figura histórica del rey como jefe del Estado, como un símbolo de unidad, pero, a la hora de la verdad, quien corta el bacalao es el gobierno que sale del Parlamento, el que votamos todos en las elecciones. Y llegamos a uno de los grandes melones de la historia de España. ¿Cómo se organiza el territorio? Aquí el artículo 2 hace un auténtico encaje de bolillos. Por un lado afirma la indisoluble unidad de la nación española, pero, a la vez, y esto es la clave, reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las distintas nacionalidades y regiones. Y de aquí, de este equilibrio, nace el famoso Estado de las Autonomías. Pero ojo, que la Constitución no solo se miraba el ombligo, para nada. También lanzó un mensaje potentísimo hacia afuera, una declaración de intenciones sobre el lugar que España quería ocupar en el mundo. Y aquí viene algo que es una auténtica pasada. El artículo 10.2 viene a decir que los derechos que tenemos aquí, en la Constitución, se tienen que leer e interpretar según la Declaración Universal de Derechos Humanos. ¿Y qué supuso esto? Pues que España se enganchaba por fin al tren del mundo, que se integraba en el marco internacional de los derechos humanos, dejando atrás décadas y décadas de aislamiento. Y esto no son solo palabras bonitas en un papel, se ven cosas muy del día a día, por ejemplo en el derecho a la salud. Esto va en la misma línea que dice la Organización Mundial de la Salud. Es un derecho universal y eso obliga al Estado a mover ficha para asegurar que todos tengamos acceso a servicios sanitarios de calidad. No es un favor, es un derecho. Bueno, y una pregunta que sale mucho es, ¿y este modelo de dónde sale? ¿Es una copia de otras grandes democracias como la de Estados Unidos, por ejemplo? Pues vamos a verlo porque la cosa tiene su miga. Pues no se parece tanto. La diferencia es brutal y está en quien tiene la última palabra. En el modelo de Estados Unidos, los jueces son los grandes protagonistas. Con sus sentencias van interpretando y casi reescribiendo la Constitución. En cambio, en Europa y en España somos más de la ley escrita. Aquí la estrella es el Parlamento.
Es el legislador el que, a través de las leyes, va definiendo los derechos y libertades. Y de hecho, esto viene de lejos. Si nos vamos para atrás, a las Cortes de Cádiz de 1812, resulta que aquellos liberales pasaron bastante del modelo americano. Les gustaba más lo que veían en Inglaterra o en Francia. ¿Y por qué? Pues porque veían el sistema de Estados Unidos como demasiado republicano y, sobre todo, les daba un pánico terrible que sirviera de ejemplo para que sus colonias en América les dijeran adiós. Así que, en definitiva, la Constitución del 78 no fue un corte y pega. Fue un traje hecho a medida para la historia y la realidad de España. Y oye, ha funcionado. Ha creado el sistema democrático más duradero de nuestra historia moderna. Pero claro, no es una foto fija, no está escrita en piedra. Es un documento vivo que se interpreta y se adapta. Y eso nos deja con la gran pregunta en el aire. ¿Cuál será su próximo capítulo?